a prestar atención porque la pregunta que una hermana hace puede representar a muchos de ustedes que a lo mejor no lo pueden hacer. Así que vamos a prestar atención a la pregunta y a la respuesta, ¿ok? Hermana, adelante, díganos su nombre. Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Evelyn Lilian y que Dios les bendiga. Bueno, mi pregunta es sobre Éxodo 29, 26, 28. ¿Éxodo? 29. Chulo, abrí la primera, ¿eh? 26, 28. La primera fue, ¿eh? Sí, perdón. ¿29 qué? 29, 26, 28. ¿Lo lee usted o lo leo yo? Para que la gente sepa, ¿no? Ok. Y tomarás el pecho del carnero de las congregaciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante del Señor, como porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada. Y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada ofrenda para el Señor. Sí, hermano. Bueno, mi pregunta sería sobre qué significa la ofrenda mecida y la ofrenda elevada. Okay. En el libro de Levítico, que era el manual de los sacerdotes que ministraban en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Jerusalén, van a encontrar que había muchos tipos de ofrendas, ¿vale? Muchos tipos de ofrendas. Ofrendas por el pecado, ofrendas de vegetales, ofrendas de animales, ofrendas que parte se podía comer, ofrendas que eran de acción de gracias, sí, muchos tipos de ofrendas, ¿vale? La ofrenda elevada era la que el sumo sacerdote o el sacerdote que administrara en ese momento la levantaba delante de la presencia del Señor. Era una forma de presentar una ofrenda al Señor. No siempre se levantaba el animal que iba a ser sacrificado, pero había un tipo de ofrendas que se hacía así. Se levantaba, se ofrecía al Señor y luego se procedía al sacrificio. Y la ofrenda mecida era la que antes de ofrecerla se hacía así. Y después se presentaba al Señor. ¿Por qué se hacía así? Cuando llegue a la presencia del Señor, usted le pregunta al Señor. Yo le explico cómo se hacía, por qué se hacía, ya le pregunta usted a él. ¿Sí? Gracias. No me hagan preguntas difíciles, ¿eh? No me hagan preguntas difíciles, que yo no tengo la respuesta a todo, ¿eh? Dígame, hermano. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Primero que Dios lo bendiga, porque usted sí que Gracias. Nos quita las escamas de los ojos. Yo no entiendo, o sea, grosso modo, no entiendo una porción del Evangelio de San Lucas capítulo 3, en donde Juan el Bautista bautiza a nuestro Señor Jesucristo y dice que bajó como forma visible el Espíritu Santo en forma de una paloma y se escuchó una voz audible que dijo, este es mi Hijo amado, a quien yo tengo complacencia. Si dice que fue una voz audible, mi pregunta es, ¿por qué Juan el Bautista, si se supone que ahí estaba, no sé si lo habrá escuchado, por qué después luego manda a preguntar a sus discípulos de que si él debería de venir o esperaba a otro? Entonces mi duda es de que si solo fue voz audible, pero ¿para quién? Si era para todos los que estaban ahí, para el Señor Jesucristo, ahí me perdí. Muy buena pregunta de una persona observadora. El Señor Jesús no necesitaba oír la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado. Ya Él lo sabía. No hace falta que el Padre se lo dijera, porque Él sabía que había salido del seno del Padre y al seno del Padre volvería. Por lo tanto, la voz audible de Dios no fue para confirmar al Señor Jesús quién era, sino era para dar testimonio, incluido Juan el Bautista, que estaban allí en este acto de bautismo, para que supieran a quién estaban bautizando y quién estaba allí. La pregunta es muy interesante. Si todos los que estaban allí
incluido Juan el Bautista, oyeron la voz audible de Dios diciendo nada más y nada menos, este es mi Hijo amado, porque un año más tarde, se calcula que fue un año más tarde, manda a dos de sus últimos fieles discípulos a preguntarle al maestro, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Bueno, la Biblia a mí me llama mucho la atención que no oculta las debilidades ni los pecados de los grandes hombres de Dios. El Señor podía haber pasado por alto el pecado del rey David y nunca nos hubiéramos enterado que el rey David mandó a matar a un soldado y se acostó con su esposa, ¿no? El Señor podía haber pasado por alto que en un momento determinado el patriarca Abraham le dijo a su esposa que mintiera para salvarle la vida, ¿no? El Señor podía haber pasado por alto la negación de Pedro y tantas cosas, pero no lo hizo, no para avergonzarlos, sino para que nosotros supiéramos, como dice Santiago en su epístola, que todos ellos eran hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. Para que no tengamos un concepto demasiado elevado de los personajes de la Biblia, sino que entendamos que no hay nadie perfecto, por muy espiritual, por muy ungido que sean. Aquí, como decimos en España, aquí el que no corre vuela. Yo solamente les digo algo, menos mal que nosotros no vivimos en los tiempos de la Biblia, porque a lo mejor en vez de haber dicho que Pedro negó al Señor, podía haber dicho que fue José Manuel Sierra quien negó al Señor. A lo mejor en vez de haber dicho que David se acostó con la vecina, a lo mejor hubiera aparecido mi nombre o el tuyo. Es decir, el Señor no ocultó los pecados de nadie para que no pongamos la mirada en los hombres, sino la mirada en el Señor. Entonces, es muy sorprendente que Juan el Bautista, cuando él dijo además, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y además Dios da el aval sobre su Hijo, que un tiempo más tarde dudara de si era o no era el verdadero Mesías. Bueno, es tremendo, ¿no? Pero así es la naturaleza humana. Hoy estamos en las nubes y si bajamos la guardia, quién sabe lo que podríamos hacer o decir mañana, ¿no? Desen cuenta, y termino, que Juan el Bautista llegó a ser el hombre más popular y conocido y admirado de todo un país, y en menos de un año pasó a ser un desconocido y encima metido en una cárcel donde lo dejaron más solo que la una, y en momentos de soledad. Yo siempre digo que para pecar y para desanimarse hay que tener mucho tiempo, y Juan el Bautista tenía mucho tiempo para darle vueltas a la cabeza en la cárcel, y cuando le damos muchas vueltas a la cabeza y comenzamos a mirarnos a nosotros mismos en vez de mirar al Señor, nos puede entrar la depre, nos puede entrar la duda, ¿no? Así que es muy interesante tu pregunta, ¿no? Gracias, gracias. ¿Y la otra cuál es? La otra es, nuestro Señor Jesucristo eligió a 2 apóstoles, ¿verdad? Donde aparece de que un puesto que es el de Judas Iscariote, que le traicionó al Señor Jesús. Mi pregunta es esta, ¿qué pasará con ese trono de Judas Iscariote? ¿O lo habrá perdonado Dios al momento de que Judas Iscariote regresó donde los fariseos, entregó las monedas y dijo públicamente que él había entregado sangre inocente? Bueno, Judas Iscariote reconoció que se había equivocado, que había pecado, que efectivamente sus palabras textuales fueron: yo reconozco que he entregado sangre inocente, pero él ante quien se arrepintió fue ante los hombres y no ante Dios. Un poquito más adelante, si en vez de ir en esta dirección hubiera avanzado tal vez 500 metros, allí estaba clavado el Señor en la cruz, y si hubiera corrido a la cruz y hubiera pedido perdón, probablemente el Señor lo hubiera perdonado. Entonces, más que un arrepentimiento sincero delante de Dios, lo que tuvo un remordimiento de conciencia, que es lo que muchas veces la gente tiene, ¿no? Le remuerde la conciencia porque saben que han hecho algo malo, pero no se arrepienten delante del Señor. El puesto vacante que dejó Judas, sin lugar a dudas, lo ocupó el apóstol Pablo, cuando dice que fue el Señor el que lo levantó como el apóstol de los gentiles. El último apóstol, dice la Biblia, que el Señor levantó. Okay, gracias, pastor. Y la última, para no molestar,
el ladrón que se arrepiente en la cruz cuando está el Señor Jesucristo y le pide perdón. Bueno, yo sé que el día de ayer usted lo aclaró, pero para que los que nos están escuchando y los que nos están viendo, ¿qué pasará con él cuando venga el Señor Jesucristo? ¿Él directamente va a ir al reino de Dios o siempre va a tener juicio esa persona que pidió perdón y que le dijo Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso? Ok, cuando una persona muere, cuando un creyente muere, según las Sagradas Escrituras, va a la presencia del Señor. Que no es el cielo, no es la nueva Jerusalén de Apocalipsis 21 y 22. Esa ciudad está todavía sin estrenar. Ahí no hay nadie. Ese es el regalo para la novia cuando descienda y se la dé el Señor, ¿no? Ahora, cuando una persona muere, va directamente a la presencia del Señor. Ahora, el creyente, sea el ladrón arrepentido o sea cualquier otro, no va a ser juzgado para ver si se salvó o se condenó. El juicio que, entre comillas, el creyente va a experimentar es para ver qué recompensa va a recibir. Pero si somos, si participamos de la primera resurrección, hay dos. Si participamos de la primera resurrección o hemos sido arrebatados, quiere decir de que somos salvos. Ya no hay duda de que es salvo, de que va a estar por la eternidad en la presencia del Señor, pero luego cada uno recibirá su recompensa, como dice la Biblia, ¿no? Según la labor que haya hecho. Entonces el ladrón en la cruz en este momento está en la presencia del Señor, exactamente que está Abraham, Moisés, David, mi padre, mi madre y muchos hermanos que hemos conocido. Y no van a ser juzgados para ver si se salvan o no, sino que ya son salvos, simplemente que el Señor le dará la recompensa según lo que hayan hecho. ¿Está? Dios le bendiga. Igualmente, gracias, muy amable, gracias. A usted, gracias. Muy amable. Dígame. Mi nombre es Lilian Sierra, ¿con usted? ¿Lilian qué? ¿Sierra? Sierra, sí. Ah, mira, no Sí. sabía que mi padre había estado por acá. No, vengo originalmente de República Dominicana, pero mira. Residente en Estados Unidos por muchos años. Ok, Así que somos millones de Sierra. Que seguro, se imagina, seguro, sí. claro que sí. Tengo una pregunta. Yo sé que usted no es Dios para contestar todo, pero es algo que me molesta mucho. Por ejemplo, voy a los países del tercer mundo donde veo todos los perros en las calles, están muertos de hambre, pateados, solos. Y yo me siento súper mal, trato de ayudar lo más que puedo, pero es una carga que es grande. Entonces, ¿cómo le explico? Yo oro mucho y pido descanso al Señor porque es mucho el trabajo, pero veo que son ignorados. También ayudo a la gente que puedo. Pero su pregunta concretamente, ¿cuál es? Esa, de los animales. ¿Qué va a pasar con los animales? No, ¿cómo se puede ayudar? Estoy haciendo mal, ignorándolos, los perros se mueren de hambre en la calle, es una cosa que está fuera del alcance, no hay como reglas en nuestros países. Ok, vale, yo le voy a contestar, hermano. Está bien, mire. Un consejo suyo. Bien, perfecto. Mire, primeramente voy a dar una opinión personal referente al tema de los animales. El creador de los animales fue nuestro Dios, ¿sí? Ningún animal ha salido así por casualidad, sino que el Señor creó todos y cada uno de los animales. Dice la Biblia que todo lo creado habla de la gloria y del poder de nuestro Dios. ¿Por qué dice la Biblia que en los últimos tiempos Dios creará cielo nuevo y tierra nueva? Si nosotros vamos a vivir en el cielo, ¿para qué hace una tierra nueva? ¿Quién va a vivir en esa tierra nueva si nosotros estamos en la gloria? Yo no creo que todos los millones y millones y millones de animales que hay hoy en día, aunque no existen todos los que existían en los tiempos de la Biblia, desaparezcan así, ¡pum!, de repente, como una explosión, y no haya testimonio de que Dios también creó a los animales. Aunque en la eternidad, en el cielo, no va a haber animales en la Nueva Jerusalén, yo creo sinceramente que quedará un testimonio por la eternidad en esa tierra nueva
de toda aquella creación animal que el Señor hizo en su momento. Pero esta es una opinión puramente personal. No tiene ninguna trascendencia el estar a favor o en contra, porque es simplemente una opinión mía y eso no tiene ningún peso de ninguna índole. Ahora bien, la Biblia nos enseña que Dios se ocupa en la protección de los animales. La Biblia dice: si mi Padre Celestial alimenta las aves del campo, ¿cómo no cuidará de vosotros, hombres de poca fe? Lo cual quiere decir que Dios sustenta la creación vegetal, la creación animal, la creación angelical, etcétera, etcétera. Cuando el Señor mandó a Jonás a la ciudad de Nínive, dice: ¿cómo no tendré yo compasión de todas estas criaturas, de todas estas personas? Y menciona también a los animales. Y en el primer concilio de Jerusalén, que lo tenemos en la Biblia, si no recuerdo mal, creo que Hechos capítulo 15, se tomaron acuerdos para que en las iglesias hubiera armonía, a pesar de los choques culturales que se estaban produciendo entre judíos y gentiles. Y ahí se tomaron acuerdos muy interesantes que están en vigor, no se olviden. Eso no era Antiguo Testamento, eso es Nuevo Testamento. Y dice que el Espíritu Santo dijo: a partir de ahora, en la iglesia del Señor hay que hacer esto, esto, esto y esto. Y una de las cosas que dice ahí es que os abstengáis de ahogado. Y uno dice: ¿y eso qué es? Eso significa abstenerse de animales que han sido torturados, animales que han sido tratados de una forma incorrecta, no participar en ese tipo de celebraciones, no apoyar ese tipo de actos bárbaros, ¿verdad? Y yo les podría decir que hay muchas, lamentablemente, ciudades en España donde a los animales se les trata de una forma terrible. Por lo tanto, yo creo que como creyentes tenemos que cuidar la creación de Dios. Yo no solamente tengo que cuidar de mi familia y de los hermanos de la iglesia, sino que yo creo que en cierto sentido, y de hecho esa fue la primera responsabilidad de Dios que le dio al hombre, fue cuidar la creación de Dios. Por lo tanto, si el Señor le pone a usted en su corazón el deseo de ayudar a los animales o a quien sea, pues hermana, con toda libertad usted lo puede hacer. Pero no se olvide que en África, y sé lo que digo porque hemos estado trabajando años en África, no solamente hay niños, no solamente hay perros que se mueren de hambre, sino también hay muchos niños que se mueren de hambre. Y la misma dignidad que le queremos dar a los animales, por supuesto se la tenemos también que dar a los seres humanos. Así que está muy bien que usted quiera ayudar. Normas, bueno, cada país tiene sus normas, cada país tiene sus reglas. Nosotros tenemos la palabra de Dios que nos dice que tenemos que ser responsables del cuidado de la creación de nuestro Dios, porque para eso el Señor nos puso en esta tierra, para cuidar la creación de Dios. Amén, hermano. Dios le bendiga. Gracias. A usted. Las preguntas que me están haciendo esta tarde, créanme que en ninguna parte me las han hecho, así que ustedes son muy originales en sus cuestionamientos. No, está muy bien, está muy interesante. Yo aprendo mucho también cuando me preguntan, ¿no? Dígame, hermana. Muy buenas tardes, pastor. Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Yo tengo dos temas. El primero que está relacionado con la charla que usted dio. De esta mañana. Sí, esta mañana. Y ya había formulado mis inquietudes antes y las ratifico porque hay algo, pastor, que yo veo con cierta preocupación, y es que muchos hermanos en la fe, cristianos, dicen que no vamos a pasar por la tribulación, que el Señor viene ya. Y vemos aquí claramente que son 14 juicios los que hay en la primera parte, en los 3 años primeros, porque son los 7 sellos, y de ahí Está fallando esto, las 7 trompetas. No, no es ella, está fallando aquí adentro. ¿Soy yo? No, Bueno, está bien. entonces esto pues sin lugar a duda, como usted lo explicó en la mañana, todos vamos a pasar por la primera parte de la tribulación. Entonces, digo que está relacionado porque en la segunda de Tesalonicenses 2
¿verdad? Dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En el versículo 7 dice, solo que hay alguien quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado. Es un resumen de en medio. Vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo sea manifestado. Entonces, mis preguntas e inquietudes son, por un lado, es género masculino el que lo detiene, ¿verdad? ¿Qué lo detiene? Y segundo, no va a manifestarse nuestro Señor Jesucristo hasta que este hombre de pecado se haya revelado, ¿verdad? Entonces, que vamos a pasar sí como sí por los 14 juicios de Dios, que son los sellos y las trompetas, porque dice aquí que hasta la final trompeta resucitarán los muertos primero, ¿verdad? Entonces, eso sería. Y luego le formulo la segunda parte, que es una inquietud también. Espera, vamos por parte. Sí. Vamos por parte. Miren, yo tengo una regla de oro en mi vida que intento respetarla, ¿no? La medida de mis posibilidades, y es la siguiente. Y es lo que enseñamos a nuestra gente, ¿no? A nuestros obreros, a nuestros hermanos. Toda afirmación que hagamos, sea cual sea de la índole que sea, tiene que ir avalada por la Escritura. Es decir, yo no puedo subirme a un púlpito, yo no puedo decirle a uno de nuestros pastores, bueno, comparte la palabra, y él dice una serie de cosas, no las puede demostrar, no hay ningún texto bíblico que avale, que apoye la enseñanza que acaba de dar, pero como lo dijo el pastor, hay que decir amén. No. Toda afirmación que hagamos, yo tengo que demostrarla, es mi deber demostrarla con la palabra de Dios. Es más, hay un mandato en la Biblia que dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir, nuestra obligación es estar preparados, ¿verdad?, para dar respuestas coherentes y bíblicas a cualquier manifestación, a cualquier enseñanza, etcétera, etcétera. Cuando yo digo, y llevo muchos años diciendo que la iglesia ha de pasar como mínimo la primera parte de la gran tribulación, yo tengo que ser coherente con lo que recién acabo de decir y tengo que demostrarlo con la Biblia, si no, ¿en qué me baso? ¿Vale? A lo largo de estos 2000 años de historia de la iglesia, siempre, los creyentes se prepararon para pasar por pruebas, por luchas, por tribulaciones, etcétera, etcétera. No les cabía en la mente a nuestros hermanos de los primeros siglos del cristianismo que por el hecho de haberse convertido, el Señor iba a evitar que pasáramos por pruebas, luchas, torturas, persecuciones, muerte, etcétera, etcétera. Es más, el mismo Señor Jesucristo dijo que el que quiere vivir piadosamente sufrirá de alguna manera u otra persecución. Por lo tanto, la teología de nuestros hermanos en el siglo I y la teología y creencia de nuestros hermanos en la Edad Media era que vamos a pasar por luchas, pruebas, dificultades, llamemos incluso tribulación. Pero ¿y de dónde viene entonces el concepto o la idea de que la iglesia no iba a pasar en ningún momento por ningún periodo de la tribulación? Porque en algún momento tuvo que surgir esa idea, porque no arrancó en el siglo I. Es más, la Biblia dice que algunos creyentes preferían que no les pagaran el rescate que pedían por su salvación para poder recibir mayor recompensa. Es tremendo esto, ¿verdad? Un cura, un sacerdote católico, hace aproximadamente unos 150, 160 años, aproximadamente, año arriba, año abajo, él dijo que la iglesia no pasaría por la tribulación. Se refería a la iglesia de él, a la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque nosotros somos los separados, los rebeldes, ¿no? Entonces, él dijo que la Iglesia Católica bajo ningún concepto iba a pasar por la gran tribulación. Bueno, en aquellos días, en aquellos tiempos, estaba totalmente prohibido, estaba muy mal visto que en las Biblias se incluyeran comentarios. Hoy en día, saben que hay
la Biblia de este, la Biblia del otro, la Biblia de la mujer, la Biblia del niño, la Biblia de todo, ¿no? Y hay un montón de comentarios, hay fotografías, hay mapas, hay comentarios de uno, comentarios de otro, pero eso durante siglos se veía muy mal, muy mal. Ni siquiera se podían hacer pequeñas anotaciones o subrayar textos bíblicos. Eso era como un pecado terrible, una falta de respeto al texto bíblico. ¿Cómo voy a meter en la Biblia el comentario de lo que yo pienso de la tribulación o del Espíritu Santo? No se podía. Pero un tal Scofield, un gran teólogo protestante, leyendo los comentarios de este sacerdote que recién les acabo de mencionar, le gustó mucho eso. Y por primera vez en la historia, él en su Biblia llamada la Biblia de Scofield, que probablemente algunos de ustedes la tengan, él incluyó esos comentarios que no eran de él, eran de este sacerdote, que la iglesia no pasaría en ningún momento por ninguna etapa de la gran tribulación. Esto cayó tan bien en la cristiandad, y además lo decía el hermano Scofield, que a lo largo de estos últimos 150 años, denominaciones enteras adoptaron esa idea de que la iglesia nunca pasaría por la gran tribulación. Yo me crié en las asambleas de Dios, por lo menos los primeros años de mi ministerio, y a mí me enseñaron en la escuela bíblica, en el seminario, que la iglesia jamás pasaría la gran tribulación, sino que cuando comenzara el horno a ponerse calentito, cuando comenzara el mundo a ponerse bien difícil, la iglesia se iba y se quedaban los malos y los judíos, porque habían crucificado al Señor. Y entonces nosotros nos íbamos a las bodas del Cordero. Bueno, eso está muy bien, suena muy lindo, pero cuando uno comienza a profundizar y a leer la Biblia, uno se encuentra textos como este, que parte usted lo ha mencionado y yo lo quisiera leer en esta tarde, y dice lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 15 dice: he aquí os digo un misterio, versículo 51. Os voy a contar algo que nunca se ha revelado. Eso es lo que significa la palabra misterio. Os voy a revelar algo que no se ha dicho nunca, que no se ha explicado nunca. No se olviden ustedes que Pablo, una vez hablando en tercera persona del singular, dijo: conozco a un hombre, es él, pero está hablando como si fuera de otro. Conozco a un hombre que subió al tercer cielo, donde oyó y vio cosas inefables que no se le permitió dar a conocer. Por lo tanto, Pablo tenía más conocimiento que el que tenemos nosotros hoy en día de la Biblia. Y para que no me enalteciera sobremanera, el Señor envió un aguijón por el cual he rogado, etcétera, todo eso, ¿verdad? Por lo tanto, cuando Él dice: yo voy a contar un secreto, voy a revelar un misterio, Él pasa a contarnos y lo dice: no todos dormiremos. Dormir, sabemos que para nosotros es sinónimo de morir, ¿verdad? No todos moriremos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La palabra es metamorfosis, es cuando el gusano se transforma y sale una mariposa maravillosa de algo horrible que era ese gusano, ¿no? Todos vamos a ser transformados. Y dice: en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Así, rapidísimo. Y ahora dice cuándo. Ahora dice cuándo se va a producir esa transformación. Esa metamorfosis a la final trompeta. No lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros los cristianos, los que estemos allí en ese momento, seremos transformados. Luego, a la final trompeta, hay cristianos que estaban vivos y que van a ser transformados a la final trompeta, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Claro, cuando Él da el dato de que esta transformación, esta metamorfosis se va a producir a la final trompeta, yo tengo que ir a otros textos de la Biblia para comprobar a qué se refiere Pablo cuando habla de las trompetas. Y curiosamente, en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, Juan habla de 7 trompetas, de 7 toques de trompetas en un periodo relativamente corto. Y cuando toca la última trompeta, se produce la resurrección de los 2 testigos, no de Jehová,
Bueno, sí de Jehová, pero de los buenos me refiero. Se produce una resurrección porque en la Biblia solamente hay 2 resurrecciones, no hay 3, no hay 4, hay 2. Una para los cristianos o para los salvos y otra al final del milenio para los inconversos. Solamente hay 2, no hay 3 ni 4, hay 2. Una para vida y una para muerte. Una antes de que termine la gran tribulación y una al final del milenio. Y Pablo dice que a la final trompeta los muertos resucitarán primero, dice, y luego nosotros que vamos a estar allí a la final trompeta. Claro, él hablaba como si él estuviera o fuera a estar presente a la final trompeta. Evidentemente aún no se ha producido el acontecimiento porque estamos aquí, ¿verdad? Pero este es un versículo extraordinario que nos dice a nosotros que esta transformación, llamémoslo nosotros rapto, arrebatamiento, como quieran, se va a producir a la final trompeta. Entonces la final trompeta es después de 3 años y medio de haberse manifestado el personaje llamado el anticristo. Se manifiesta el anticristo, o el hijo de pecado, el hombre de perdición, etc. 3 años y medio, y al final de los 3 años y medio se produce esto que acabamos de leer y comienza la última parte de la gran tribulación. ¿Quién dijo entonces que no vamos a estar por lo menos en la primera parte de la gran tribulación? ¿Quién lo dijo? Un cura hace 50 años y el señor Scofield lo registró en su Biblia, pero Cristo y los apóstoles jamás enseñaron eso. Claro, uno dice, pero es que a mí en mi iglesia, pastor, nunca me han enseñado eso. Bueno, eso no es mi problema, disculpe. Yo no sé lo que le han enseñado a usted. Pero a partir de ahora usted tiene otra información que si usted quiere va, la analiza, la estudia, medita, ora, ayuna, haga lo que quiera, pero el texto dice eso y yo no lo puedo adaptar a mi conveniencia ni a mi teología, sino que nuestra teología tiene que ser adaptada al texto bíblico y no a la inversa. Entonces, bueno, esto es lo que le puedo decir referente a eso. Le agradezco. Y una cosita más. Entonces, ¿los 7 sellos van a empezar hasta que se manifieste el hombre de perdición? El primer sello habla de la manifestación del anticristo. El primer sello habla de un caballo blanco que lo monta un señor con un arco sin flecha y es como una forma muy diplomática de aparecer en la escena pública, en la escena mundial. Y yo he visto en estos días que hay pancartas de los políticos, ¿no? Con uno que si van a arreglar el tráfico, el otro que si no. Me gustan mucho todas estas cosas, ¿no? No, porque me gustaría hacer una colección de todos esos pósters, de todos esos afiches y venir dentro de unos años y decirle, oiga, esta foto y este eslogan era suyo y esto sigue siendo un caos, ¿no? Pero bueno, lo dejamos ahí. El tema es que el anticristo también tiene un eslogan publicitario de su campaña política. ¿Y cuál es? Paz y seguridad. ¿Quién no quiere paz? ¿Quién no quiere seguridad? Todo el mundo quiere paz y seguridad, ¿verdad? Cuando hay paz, hay seguridad. Cuando hay seguridad es porque hay paz. Ese es el eslogan de campaña del anticristo. Pero dice la Biblia, cuidado, porque cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer que está a punto de dar a luz. Entonces, ojo, porque no todo el monte es orégano, decimos, ¿no? Así es. Está bien, pastor, solamente una última aportación que me hace pensar y orar tanto en las noches. Los niños están siendo atacados con ese asunto de la cuestión de género. Sí. En nuestros países, aquí chiquitos, es algo terrible, pastor. Imagínense en Europa. Entonces mi pregunta es, pastor, el Señor Jesucristo, sus niños, yo le digo, sus niños, Padre, no los dejes, haz algo con ellos, llévalos. No, pero no, llévelos no, déjelos. No diga eso porque entonces, en vez de bautismo vamos a hacer funerales. No, mire, escuche, la responsabilidad de cuidar de los niños es de los padres. Más que decir, Señor, llévatelos, Señor, dale sabiduría a los padres para que sepan educar y cuidar de sus hijos. Eso es lo que hace falta, reforzar la enseñanza en la familia para que la familia sea un centro de entrenamiento donde los hijos salgan a la vida sin miedo. Ahora, por ejemplo, estuve un mes este año en Israel y una de las cosas que ha causado mucho temor o perturbación en las iglesias es que ustedes saben que en Israel el servicio militar es obligatorio, 3 años para los varones, 2 años para las mujeres,
y un altísimo porcentaje de muchachos cristianos o mesiánicos, como ustedes prefieran, que van al ejército, se separan del Señor por la presión, por las tentaciones, etcétera, etcétera. Y entonces han comenzado a hacer retiros y campamentos y convenciones para fortalecer la fe y la madurez de los muchachos. Bueno, yo digo una cosa, si nosotros tenemos miedo de que nuestros hijos vayan a la universidad porque nos los pueden cambiar, si nosotros tenemos miedo de que el mundo nos eche a perder a nuestros hijos, algo estaremos haciendo mal en la casa. Porque, vamos a ver, lo que tendríamos es que tener la seguridad de que a mi hijo no me lo va a cambiar nadie, a mi niña no me la va a transformar nadie. Miren José era un muchacho de 17 años, lo llevan a Egipto. Fíjese las tentaciones que sufrió, los encarcelamientos que sufrió. Y cuando él ya es un hombre adulto, le dice a sus hermanos, no me mandaron ustedes a Egipto, me mandó el Señor. Miren a Daniel, le cambiaron el nombre, le cambiaron la alimentación, lo llevaron a otro país, etcétera, etcétera. Pero él se mantuvo firme en su Dios. Eso es lo que hace falta hoy en día, que el hogar, tanto el papá como la mamá, trabajen en equipo para tener la seguridad de que el Señor, por supuesto, va a cuidar de mis hijos, pero la educación y la base y el ejemplo que han recibido en el hogar los va a proteger de las tentaciones y de las cosas de este mundo, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que reforzar la educación en el hogar y no que papá esté por un lado, la mamá está por otro, llevamos al niño a la escuela dominical, pero como una escuela dominical de una vez a la semana va a producir hombres de Dios. Los hombres de Dios nacen en las casas, no nacen en las iglesias, ¿verdad? Así que bueno. Está bien, pastor, muchísimas gracias, le agradezco todas sus aclaraciones. Hermano. Igualmente, gracias. La hermana trae la Biblia y un papel, así que nos va a predicar la hermana esta tarde, ¿no? Dígame, hermanita. Buenas tardes a todos. Dios los bendiga, hermano. Igualmente. A todos bendiciones. Tengo, la verdad, yo dije que el día que quisiera tenerlo cerca para hacerle un montón de preguntas, pero dije yo entre todas, ¿cuál le hago? Mi pregunta es esta. A ver si se la puedo explicar y a ver si usted me entiende, porque a veces hasta yo no sé ni cómo entenderla. Mire, está en Génesis 2 y versículo 17. Dice, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sí. Eso de la ciencia es lo que yo quiero ver. Quisiera yo saber la ciencia, hasta dónde nos es buena y hasta dónde nos es mala para este tiempo en que estamos. Porque a veces yo, por ejemplo, por eso era lo que yo le quería decir, porque no me quería poner de ejemplo, pero por ejemplo a mí no me gusta estar tomando pastillas ni medicamentos, nada de eso. Ya ahorita por lo del COVID yo tuve que estar enferma y no me quería, la verdad no me quería ir al hospital, hubo necesidad, pero decía si el Señor, si yo me lo decía a mis hijos, se me voy a morir, si el Señor me va a sanar en la casa, y me decían ellos, mami, pero si tenés fe, vete al hospital. No, pero mire, vamos por partes, porque estamos mezclando aquí la velocidad con el tocino, ¿no? Sí. Mire, vamos a ver. El Señor dice en su palabra, yo enviaré sanidad y medicina a mi pueblo. La medicina no es diabólica. Tomar medicamentos no es un acto de falta de fe. No, para nada. Por supuesto que el Señor puede sanar, pero muchas de las mujeres que están aquí cristianas cuando tuvieron que parir, ¿fueron a dónde? ¿Al médico o fueron a la iglesia? Cuando a usted le duele una muela porque la tiene picada, ¿usted qué va? ¿Al pastor para que ore por usted o va al, ¿cómo se llama? El dentista? Si a alguien le da un infarto, que espero que no le dé a nadie, pero si a alguien le da un infarto, claro que lo haremos por usted, pero inmediatamente lo llevaremos al hospital. Le voy a contar algo real que puede producir cierta gracia, pero no tiene ninguna gracia, porque trajo muerte. En Tenerife había una persona, no puedo dar demasiados datos porque, en fin, ya saben, ¿no? Pero en Tenerife había una persona que una hermana contrajo cáncer en uno de los pechos, ¿sí?
Ella comenzó a ir a una clínica, a un hospital, donde había otras mujeres que también tenían cáncer en uno de sus pechos, y todas fueron operadas. Y todas esas mujeres viven hoy en día, todas. Pero esta hermana no era de nuestra iglesia, ojo. Ella leyó una vez un versículo en la Biblia que dice: para tu enfermedad no hay sanidad, para tu enfermedad no hay remedio, no hay cura. Y ella dijo: bueno, el Señor me dijo que para mi enfermedad no hay remedio. Y no dejó que le hicieran el tratamiento adecuado, y esta hermana murió. Murió, dejando a 2 niños y dejando a un hombre solo. Yo le dije a la persona que me contó eso: qué lástima que no haya leído el versículo que le acabo de mencionar a usted ahora, ¿no? Yo enviaré sanidad y medicina a mi pueblo. ¿Saben cuántos cristianos, saben cuántos científicos judíos, Dios les ha dado una sabiduría tremenda para que con una simple pastilla puedan solucionar un problema hormonal o un problema de la índole que sea? Yo tengo una hija que el primer diagnóstico que a mí me dieron en el mes de diciembre del año pasado es que mi hija se moriría porque tenía metástasis en el cerebro. Eso fue lo que nos dijeron. Claro que oramos, claro que había medio mundo orando, y agradezco a todos los que oraron y siguen orando por mi hija, pero mi hija ingresó en el hospital. A mi hija le hicieron todo tipo de pruebas y mi hija está con un tratamiento durísimo, que cada 6 meses tengo que ingresarla, y ahora le toca otra vez, ¿verdad? Es decir, yo no dejo de creer y de confiar en mi Dios porque tengo que llevar a mi hija o a mi esposa o a mi marido, a quien sea, al médico. Una cosa es que yo no quiera tomar medicinas. Por ejemplo, yo vine aquí a Guatemala con unos dolores de espalda impresionantes, como en mi vida. No me podía, en Madrid cuando estuve el día anterior a venir aquí, no me podía ni levantar de la cama. Yo me asusté, digo, Dios mío, pero es que no me puedo ni levantar. Y nada más llegar, mi hermano Jeremías, que está por ahí, me tenía 3 cajas así, y yo, claro, miré las cajas, digo, bueno, pastillas, está bien, pero cuando yo veo por fuera de la caja una aguja así, y yo digo, ¿eso para quién es? Dice, no, para ti. Digo, yo no me pongo eso. No, pero digo, no me pongo eso. No, porque no. Es que la aguja me iba a traspasar el muslo, me iba a salir de un lado a otro. Entonces, gracias a Dios, de verdad, gracias a Dios que estoy mucho mejor. No estoy bien del todo, pero gracias a Dios estoy tomando pastillas para el dolor, porque es un dolor terrible, ¿no? Porque tengo un pinzamiento aquí en esta parte que me pellizca y es un dolor muy fuerte. Pero hay creyentes que creen que el tomar medicinas es como pecado, es como falta de fe. Y no es verdad, hermanos. No es verdad. Yo creo sinceramente que hay sanidades. Dios me sanó a mí. Yo sufrí durante años y años y años, desde mi infancia, mi juventud, y ya casado con años, yo sufría de alergias, pero unas alergias que me asfixiaban, se me cerraba la nariz y me empezaba a asfixiar. No podía respirar, y toda mi vida llevaba en los bolsillos de mi pantalón, en los bolsillos de la chaqueta, en el carro, llevaba unos frasquitos para... A mí me hacían simplemente así, un pequeño toque, y sangraba y sangraba y sangraba. ¿Cuántas veces me tuve que bajar de un púlpito y decir, perdonen hermanos, tengo que salir un momentito? Y me iba al baño y venga a sangrar y venga a sangrar. Era algo terrible. Dependía de ese frasquito de gotas para mi vida durante años y años. Y un día en Buenos Aires, predicando en el campo, en un retiro para 2000 y pico de jóvenes que había allí, se me cerró la nariz y me estaba asfixiando. Y cuando uno empieza a asfixiarse, empieza a ver, tú sabes, estrellitas, ¿no? Sí, estrellitas, y mareo. Y entonces me puse muy nervioso porque no tenía esa medicina. Y entonces Elena se dio cuenta que lo estaba pasando realmente mal. Tan mal que le dije, si me desmayo, yo le dije, me tienes que dar respiración porque me voy a caer de un momento a otro. Y me dijo, ¿y por qué no oramos? Claro, cuando uno está con ese ataque como medio de asma, medio alergia, uno dice, bueno, orar. Yo lo que quiero son mis pastillas, mis gotas. Pero yo le dije, bueno, va, ora. Ella me puso la mano así en el pecho, hizo una oración muy pequeñita, una oración muy breve. Señor, por favor, ábrele los bronquios a Manolo, que pueda respirar bien, no sé qué. Y dijimos, amén. En ese momento, en ese mismo instante, fue el año 1990, 91, la mayoría de ustedes no habían nacido. Cuando yo dije amén, yo pude respirar perfectamente hasta el día de hoy. Dios me sanó, amén. Pero yo he tenido que entrar en quirófano
varias veces, y no por bromas, sino por cosas, etcétera, ¿no? Quiero decir con todo esto que hay momentos en los que Dios puede hacer un milagro de sanidad en la vida de un hermano, y lo hemos visto muchas veces. Creemos en la sanidad y oramos por enfermos, pero también sabemos que hay momentos que Dios puede utilizar la medicina para traer un alivio, para ayudar a un hermano, para ayudar a una persona a tener una vida más digna y mejor. El árbol de la ciencia del bien y del mal no era en ese momento para traer sanidad, sino era, por así decirlo, como una especie de prueba que Dios puso en el jardín del Edén, pero lamentablemente del árbol que tenían que haber comido no comieron, y del que comieron era el del árbol prohibido. Pero bueno, sea como sea, hermana, si usted tiene que tomar en algún momento puntual, usted o cualquiera de ustedes, medicina, no se sientan culpables ni pecadores, porque el Señor le ha dado sabiduría a mucha gente para que con una simple pastilla o jarabe o inyección pues puedan tener una vida más digna y más tranquila. Es lo que le puedo decir. Pero usted obra en conciencia, hermana. Si usted prefiere tomar tila y té en vez de otra cosa, usted es libre, ¿no? No, lo que pasa era que es por lo de la ciencia, porque por todos los inventos que hay, la medicina, pero los inventos que hay de maquinarias, hay tantas maquinarias que hacen tanto humo y dice que pues eso es malo para la ecología y todo eso. Entonces ahí es donde voy. Ahora la gente dice, es que ya no puedo comer esto porque el gluten, pero digo, ¿el gluten de dónde salió? ¿En qué momento las semillas o todo químico y todo eso, de dónde salió todo eso que ha fumigado todas esas plantas? Entonces ahí es donde yo digo, ¿cuándo es bueno y cuándo ha sido malo? Bueno, yo lo que hago yo, y me imagino que la mayoría de los presentes, es que cuando nos ponen un plato de comida delante, oramos. Oramos, Señor, bendícelo, que me siente bien y que tú me guardes y me protejas. Yo no puedo ir por la vida con miedo, que si el gluten, hace un tiempo llevé a unos muchachos a Israel de paseo y cuando los llevé me dicen, nosotros somos, ¿cómo me dijo? Veganos o no, una vaina esta rara, nosotros somos, eran así, estos así, somos veganos, no comemos esto, no comemos lo otro, no comemos, y digo, vegano, ¿qué cosa es eso de vegano? No como esto, no como lo otro, no como tal. Digo, ¿y? No, porque la carne del pollo está contaminada, porque la carne de la... ¿Y cómo mataron a la vaca? ¿Y cómo? Digo, mira, mijo, yo no sé cómo mataron a la vaca, pero ya está muerta. Ya está muerta, ya está. Yo no la maté. Una cosa es que yo la haya matado a palos, pero yo no puedo tener ese miedo por la vida. Yo no puedo ir por la vida con que si el gluten, que si esto, que si aquello. Bueno, que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos proteja y nos... ¿Saben la cantidad de cosas raras que yo como, hermano? Pruebe, pastor, pruebe. No, prueben usted, hermana. ¿Me entiende? Ahora aquí una comida, allí otra comida, aquí es picante, aquí no es picante, aquí es con arroz, al otro con arroz. Claro, yo tendría un estómago de locos, ¿no? Y el Señor nos ha guardado, el Señor nos ha protegido. Entonces, sí, es verdad que hay enfermedades, es verdad que hay que ser prudente, ¿verdad? Pero hermano, vivimos en este planeta, vivimos en este mundo, ¿y qué hago? Si no puedo comer pollo, no puedo comer carne, no como carne, entonces, ¿qué como? ¿Qué como entonces? Algo habrá que comer, digo yo, no sé, ¿verdad? Es verdad que no vivimos en el jardín del Edén donde todo era perfecto y maravilloso, pero hermano, que yo no sé lo que tiene el pollo o no tiene, pero lo que yo sí sé es que si yo oro, el Señor me va a proteger. Y lo ha hecho hasta ahora, gloria a Dios. ¿Se da cuenta, hermana? Sí. Ahora, sí le digo algo, y esto ya cada uno que lo analice y, en fin, la Biblia sí dice que hay ciertas cosas que no es bueno comerlas. Por ejemplo, si en China hubieran leído la Biblia, no habrían comido murciélago, porque la Biblia prohíbe comer murciélago. Es verdad que la Biblia dice hay ciertas cosas que no se pueden mezclar, porque aunque no las entendamos te pueden causar un problema digestivo grave. Entonces yo creo que sería bueno, un consejo que doy, es que leyéramos de vez en cuando, ¿verdad?, cuál era el régimen alimenticio de las personas en la Biblia. Y otra cosa muy importante y no quiero olvidarme, comemos demasiado.
Hay un refrán que dice que tenemos, yo no lo cumplo, yo no soy un buen ejemplo, pero yo lo digo, ¿no? Tenemos que comer como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Y nosotros, y yo, desayuno como un mendigo y ceno como un rey, si lo hago todo al revés. Pero es verdad que nuestra obligación es cuidar de nuestro cuerpo. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, el descanso, la comida, no comer basuras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Gracias. Dios le bendiga, hermanita. Dios le bendiga. ¿O no es verdad que comemos demasiado? En los tiempos de la Biblia, lo he leído y estudiado, se comía 2 veces al día como máximo, 2 veces al día. No me digan a ustedes, a mí, que el Señor Jesucristo y sus discípulos no estaban en forma. Cuando están en Capernaum y dice, vamos a Jerusalén, una semana caminando. Y llegan a Jerusalén y al día siguiente dice, volvamos a Capernaum. O sea, acabamos de llegar, ¿verdad? Se comía menos, se caminaba más. Y yo creo que eso deberíamos de imitarlo de los tiempos de la Biblia, ¿verdad? Hermana, perdón. La pregunta es, los hijos de Moisés no se les dieron cargo, por ejemplo, como a los hijos de Aarón, va a ser esto, va a ser aquello, y no se menciona los hijos de Moisés. Yo quiero saber. Bueno, a veces es sorprendente ver en la Biblia que grandísimos hombres de Dios, sus hijos fueron un desastre. Vemos, por ejemplo, que Moisés no tuvo hijos que ocuparan su lugar. Vemos, por ejemplo, los hijos de Josué no ocuparon su lugar. Vemos, por ejemplo, los hijos del profeta Samuel o del juez Samuel eran un desastre. Y tantos ejemplos, incluso el mismísimo rey David. Yo siempre he dicho y lo he compartido en algunos mensajes que el rey David era un hombre que de puertas para afuera ganaba todas las batallas. Fuera oso, sea león, fuera tigre, fuera lo que fuera, pero de puertas para adentro no ganó ni una, ¿no? Porque la familia era un desastre, ¿no? Los hijos, aquello era una casa de locos. Bueno, yo creo que a veces podemos llegar a cometer el grandísimo error de estar más pendiente de la vida de los demás que de la vida de los nuestros. Yo creo que la responsabilidad más importante en esta vida que Dios nos ha dado es cuidar de nuestra familia. Hay un versículo que ustedes saben que dice que por cuidar la viña ajena descuidé la mía. Es una pena ver a veces a grandes hombres de Dios que su familia, sus hijos son un desastre, ¿verdad? Amén. Post-tribulacionismo. Esta teoría sostiene que el rapto ocurrirá al final de la tribulación, justo antes de la segunda venida de Jesucristo, según la base bíblica de Mateo 24, 29, 31 y Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Hay 3 opiniones bastante generalizadas referente al tema de si la iglesia pasará o no pasará por la tribulación. Están los que creen que la iglesia no va a pasar en ningún momento por ningún periodo de la tribulación, es decir, será sacada, será succionada, será arrebatada antes de que comience la gran tribulación, que comienza con la manifestación, con la puesta en escena del anticristo. La iglesia no estará, pasa toda la tribulación, 7 años, y después ya venimos con el Señor, que eso sería la segunda venida de Cristo. Están los que creen que la iglesia pasará por lo menos los 3 primeros años y medio, y están los que creen, y he conocido a algunos pastores que dicen que la iglesia pasará por toda la tribulación y que al final pues es cuando viene el Señor. Lo que está bien claro es que no va a venir antes, durante y después. ¿Me explico? Señor, de las 3, 2 no son verdad y una tiene que ser verdad. Bueno, yo ya he dicho, tanto en el libro que escribí de escatología, y creo que en la tarde de ayer fui lo suficientemente claro cuál es mi postura, cuál es lo que yo creo. De todas maneras, aquí lo importante es saber algo, y es que sea antes, durante o después, Cristo viene y nos vamos con Él. Amén, hermano. Eso es lo importante. Si alguien dice, yo no creo que voy a pasar por la tribulación, bueno, que usted es libre de creer lo que quiera.
Yo no le voy a obligar, ni le voy a decir, no, usted tiene que... No, usted no quiere, usted quiere quedarse toda la tribulación y creer que se la va a comer toda. Quédese, hermano, no hay problema. Es decir, esta doctrina fundamental para mí de la Biblia, que tiene diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, lo que está bien claro es que de las tres posturas, de las tres opiniones diferentes, solamente una es verdad. No puede venir tres veces, vendrá una sola vez, ¿no? O antes, o durante, o después. Yo prefiero creer y prefiero prepararme para lo malo que decirle a la gente, no se preocupen, aquí no nos va a pasar nada. Porque déjenme que les diga algo referente a esta pregunta. Nosotros vivimos un cristianismo completamente diferente al cristianismo que están viviendo en este momento nuestros hermanos en Corea del Norte. En Corea del Norte tener una Biblia le cae cadena perpetua. En países islámicos, en países musulmanes, está totalmente prohibido evangelizar o identificarse como cristiano. Por lo tanto, el cristianismo que vivimos en esta parte del mundo es completamente diferente al precio terrible que tienen que pagar nuestros hermanos en algunas naciones de la tierra. Permítame decirle que se ha considerado por un ministerio llamado Puertas Abiertas, no sé si habéis oído hablar de él. El ministerio Puertas Abiertas de vez en cuando nos visita a nuestra iglesia y nos trae las últimas estadísticas y mapas y cosas acerca de la persecución, y los hermanos nos han llegado a decir que este siglo en el que estamos viviendo ha sido uno de los siglos más sangrientos en la historia de la iglesia cristiana en 2000 años. Por lo tanto, mis queridos hermanos, esto de que los cristianos no van a ser perseguidos ni van a sufrir ningún tipo de persecución es rotundamente falso. Ahora, permítame añadir algo más. Las personas que dicen que la iglesia no pasará por ninguna parte, por ninguna etapa de la gran tribulación, suelen decir el siguiente texto bíblico: Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Ellos consideran que la ira se refiere a la gran tribulación, y como el texto bíblico dice Dios no nos ha puesto para ira, no vamos a sufrir la ira de la gran tribulación. Pero es que eso no se sostiene. ¿Por qué no se sostiene? Porque cuando alguien emplea ese texto bíblico, yo le respondo y le digo, ¿a qué ira? Repito, ¿a qué ira se refiere ese texto? Y me dicen, ¿cómo que a qué ira? Claro, porque el libro del Apocalipsis menciona 3 tipos de ira diferentes. Se los menciono rápidamente. La ira del Cordero, número 1. La ira del dragón, número 2. Y la ira de las naciones, número 3. 3 iras diferentes mencionadas en la Biblia. La del Cordero, la de Cristo. La del dragón, el diablo. Y la de las naciones. Yo pregunto, ¿de qué ira estamos exentos nosotros? ¿De la de Dios? ¿De la del diablo? ¿O de las naciones? Dios no está enfadado con la iglesia. Somos su amada, somos su novia, somos su real tesoro, somos su real sacerdocio. Dios no está peleado con nosotros. Estamos exentos, libres de la ira de Dios. Pero ¿cuántas veces las naciones se han levantado contra nosotros, queridos hermanos? Y nos han matado, nos han crucificado, nos han torturado, nos han cerrado iglesias, nos han torturado, hermanos, hasta la muerte. ¿Cuántas veces el diablo se ha levantado contra el pueblo de Dios y ha hecho a veces estragos en la casa del Señor, verdad? Por lo tanto, partimos de la base de que el Señor nos cubrirá y nos protegerá con su sangre. Pero ¿cuántos hermanos nuestros, cuántos millones de hermanos nuestros han muerto y han derramado su sangre hasta la muerte por causa del Evangelio, por la ira de las naciones, por la ira de gobernantes ateos, paganos, que odian al Evangelio y la palabra del Señor, respaldados muchas veces por el mismísimo Satanás? Por lo tanto, de las 3 opiniones que hay referente a ese tema, solamente uno tiene que ser verdad, y ahí está la Biblia para que ustedes la analicen y para que la estudien en detenimiento. Cristian Chinchilla, de Costa Rica. Mi pregunta es que cuando Jesús enseña sobre el Padre Nuestro en Lucas 11, en la Biblia se usa la palabra no nos metas en la tentación. Si bien sabemos que Jesús no mete a nadie en la tentación, sino que permite que seamos probados,
¿a qué se refiere que no nos metas en la tentación? Es una mala traducción. La Reina Valera no es una traducción perfecta. No hay una traducción perfecta. No hay una traducción perfecta. Por eso cuántas veces me dicen, hermano, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia? Y bueno, la Reina Valera es buena en algunas áreas, pero es muy mala en otras. La versión Nácar Colunga es muy buena en unas cosas, muy mala en otras. No hay una versión completamente perfecta, ¿verdad? Incluso hay palabras que no existen en el texto original que se metieron en la Reina Valera. Hay artículos que no aparecen en la versión original de las Sagradas Escrituras y se tuvieron que poner para adaptar la traducción al castellano, en este caso, al español, ¿verdad? Entonces, evidentemente, la traducción de no nos metas en tentación es una traducción mala, porque Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por el mal. Hay una gran diferencia entre tentación y prueba. La prueba viene de Dios para fortalecer mi fe, para acercarme a Él, ¿verdad? Para enseñarme a aprender algo, y la tentación viene de parte del diablo para apartarme y alejarme de los caminos del Señor. Es como un juguete, ¿no? Una oferta que el diablo viene, ¿verdad? Por lo tanto, ahí esa traducción no fue la correcta. Como por ejemplo el famoso versículo cuando hablamos que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. El texto hebreo no menciona la palabra virgen, menciona la doncella, la jovencita. Pero no se olviden ustedes que Casidoro de Reina era un cura, y ahí pues él dijo, bueno, pues en vez de una chica jovencita meto a la Virgen, ahí queda de maravilla. Probablemente ¿verdad? Las doncellas en aquella época, la mayoría eran vírgenes, pero la traducción no era exactamente la palabra virgen, aunque sabemos que María lo era, y así hay muchas cosas en la Reina Valera que no son exactamente así. Por ejemplo, ayer creo que lo mencioné, no sé si lo recuerdan, cuando Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. No puede ser, si está vacía no puede estar desordenada. Si está vacía tampoco está ordenada, pero la Biblia dice desordenada y vacía. La primera traducción de Casidoro de Reina al castellano no decía desordenada, decía desadornada, estaba sin adornos, ¿verdad? Pero ¿por qué no hay una traducción exacta de lo que dice el texto hebreo? Porque lo que dice el texto hebreo, Bereshit bara Elohim lechat shamayim vet haaretz tohu vabohu, es decir, esas dos palabras, tohu vabohu, no tiene una traducción literal al castellano. Es un asombro, es un espanto decir, ¡qué desastre! ¿Cómo está esto? Pero no hay una palabra exacta en castellano que se pueda traducir. Entonces a veces hay que adaptar, hay que buscar un término para más o menos entender lo que el autor quiso decir o escribir. Pero así hay cientos de ejemplos en la Biblia, hay muchos. Pastor, en el rapto, los muertos en Cristo y los que estemos vivos seremos arrebatados. Pregunta, ¿las personas que se queden en el rapto tendrán oportunidad de salvación? Sí, la Biblia nos enseña en el libro del Apocalipsis que hay un momento en el que Juan vio una multitud de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas que no se podían contar, y un anciano le pregunta a Juan, estos vestidos de ropas blancas de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han salido? Y Juan dice que lloraba porque no tenía respuesta. Pero la respuesta fue, estos son los que han salido de la gran tribulación y no han manchado sus vestiduras, sino que se han mantenido limpios. Durante el periodo de la gran tribulación se convertirán millones y millones y millones de personas, probablemente más que en los 2000 años de cristianismo. Claro que habrá oportunidad para conversión durante la gran tribulación. De hecho, los dos testigos, ¿saben? Los dos, no los de Jehová, bueno, sí son de Jehová, pero testigos buenos me refiero, ¿no? Son del Señor. Los dos testigos durante 3 años vienen a este mundo a evangelizar, y ellos alcanzan a más millones de personas que probablemente la iglesia en 200 o 500 años. Los 144.000 escogidos, 12.000 de cada tribu, ¿qué hacen en la tierra durante la primera parte de la gran tribulación? Evangelizar al mundo. Se convierten millones y millones de personas. Claro que sí, por supuesto. Habrá oportunidad para conversión. De hecho, la gran tribulación es para que la gente se convierta. O te conviertes a las buenas o te conviertes a las malas, ¿verdad? Sí habrá oportunidad, pero mejor es que te conviertas ahora
Porque si no te conviertes ahora con lo fácil que es, te vas a convertir después con lo duro que va a ser. El que no puede con 1 kilo va a poder con 100. Pastor, en Santiago 5, 19, 20, dice, hermanos, si alguno de nosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará muerte un alma. A un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso es. La pregunta es, ¿a qué se refiere o a quién cubrirá de multitud de pecados? Vamos a ver, yo siempre digo una cosa, cuando se lee un versículo bíblico, lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de leer un texto bíblico es hacerle preguntas al texto. Vamos a preguntarle, ¿esto que estoy leyendo es una profecía? No. ¿Esto que estoy leyendo es una parábola? No. ¿Esto que estoy leyendo es algo profético? No. ¿Qué es esto? Algo literal. Yo tengo que respetar la literalidad del texto. El texto dice, vamos a leerlo despacito, hermanos, porque todas las cartas de la Biblia se escribieron a creyentes. La Biblia no se escribió a inconversos, la Biblia se escribió a creyentes. Y entonces Santiago le dice a la comunidad, hermanos, miren, si alguno de entre ustedes, de entre los hermanos, ¿verdad?, se ha extraviado, porque existe la posibilidad de que alguien del redil se extravíe, ¿sí o no? Claro. Pues si alguien se ha extraviado, si ha ocurrido esa tragedia, esa desgracia, sepa que el que haga volver al pecador, no dice al hermano, dice al pecador, ¿verdad?, al apóstata, por decirlo de alguna manera, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá sus pecados con la sangre de Cristo. Se refiere al pecador, se refiere a la persona que vuelve en sí cual hijo pródigo, ¿verdad? La persona se apartó, se enfrió, se alejó de los caminos del Señor, pecó, se volvió a revolcar en la basura, como dice la Biblia, ¿no? El postrer estado viene a ser peor que el primero, etcétera, etcétera. Pero alguien le testifica, alguien le habla, las oraciones surten efecto, reconoce el tiempo perdido, vuelve a los caminos del Señor y sus pecados volverán a ser perdonados. La sangre de Cristo lo volverá a limpiar y vuelve otra vez a conectarse con la fuente y con la dinámica y con la vida de la iglesia. Es un versículo que hay que interpretarlo literalmente. Aquí no hay nada simbólico, aquí no hay nada extraño, es algo literal y simbólico. Y no hay que buscarle otra interpretación que la que el mismo texto te está dando. ¿Me explico? Buen día, mi pregunta es, ¿por qué en la Biblia se menciona el lado izquierdo o la mano izquierda como algo negativo o malo? Porque con la mano izquierda se limpiaban las personas cuando hacían sus necesidades. En el mundo oriental, en el mundo árabe, la mano izquierda es la mano inmunda. Por eso nos damos la mano derecha. De ahí viene la costumbre de dar la mano derecha. Y por otra parte, la mayoría, siempre hay excepciones, la mayoría de la gente suele ser diestra. Entonces, si yo tengo deseo de saludarte, tengo que meter la espada en la vaina y te doy la diestra en señal de paz. Si te doy la izquierda, tengo la espada en la mano y te puedo cortar la cabeza. Pero por otra parte, la mano izquierda siempre en la cultura bíblica y en la cultura hasta el día de hoy, musulmana y todo eso, se ha considerado la mano inmunda, porque con esa mano es para limpiarte. Explico, no con la derecha, jamás. Dice en 1 Corintios 15, 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Mi pregunta es, ¿por qué si mediante Adán toda la humanidad se constituye pecadora? ¿Por qué por la muerte y resurrección de Jesucristo no somos salvos todos? Solo aquellos que creemos en Él. Mi nombre es Paola Castro. Ok. Cuando Adán pecó, que era el representante de la raza humana, pecó, él transmitió su caída espiritual, su desconexión de Dios, la transmitió a su familia, a sus hijos, a sus nietos, a su descendencia. El hombre no se convierte en pecador porque peca. El hombre peca porque es pecador. ¿Me explico? Sin embargo, nosotros no somos hijos de Dios por nacimiento, sino por adopción, que es muy diferente. No es lo mismo tener un hijo con tu esposa, con tu marido, que ir a un lugar y decir, quiero adoptar a ese niño. Es mi hijo, le pongo mis apellidos,
el día de mañana puede ser mi heredero, mi representante legal, etcétera, pero fue un niño, un hijo adoptado. La Biblia dice que los hijos de Dios no son engendrados de sangre y carne. No podemos los cristianos engendrar cristianitos. Como alguien dijo, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, ¿verdad? Entonces Dios decidió que el hombre que quisiera volver a conectarse con la fuente, con la verdad, con la salvación, con el Señor, tendría que reconocer sus pecados. Entonces no nacemos salvos. Si naciéramos salvos, ¿para qué vino el Señor Jesucristo a morir en una cruz por nosotros? Dios no robotiza, Dios no anula la voluntad del pecador, sino que el pecador mantiene su libre albedrío a pesar de que ha pecado, a pesar de que vive fuera de la comunión con el Señor, y tiene en un momento determinado que tomar una determinación. Así es que en Adán todos pecaron, ¿verdad? Prueba de ello es que quedó claro que después de Adán fueron aún más pecadores que lo que Adán fue en un principio, pero la salvación no se hereda, no se transmite. Usted puede ser un buen cristiano y eso no significa de que su hijo ya va a ser cristiano por nacimiento, sino que tiene que tomar una decisión. La salvación es personal e intransferible. Esos son los términos y esa es la ley que Dios ha establecido para alcanzar la salvación. La hermana Silvia Juárez de Guatemala. Entiendo la palabra de Dios que dice que el día de mi hora nadie lo sabe. ¿Podemos conocer aproximadamente el año, tomando en cuenta los tiempos y acontecimientos finales que estamos viviendo? Bueno, no sé si se acuerdan que les dije ¿se acuerdan lo que les dije ayer del Señor? ¿Quién se acuerda de lo que dije? Yo les dije, hoy no va a venir el Señor. ¿Dije la verdad o no? El día y la hora no se pueden saber, porque no todo el planeta Tierra tiene el mismo horario, la misma franja horaria. En este momento, donde yo vivo, son las 11 menos 20 de la noche. Y aquí son las, las 3:38. Entonces, si el Señor, supongamos, viniera ahora mismo, ¿a qué hora vino? ¿A qué hora vino? Bueno, depende, ¿no? Para mí vino una hora, para los de Europa vino otra hora, para los de Israel vino otra hora. Es decir, el día y la hora nos lo podemos saber, porque cuando en un lugar es de día, en otro lugar es de noche. Por lo tanto, es totalmente imposible decir, viene a las 3:45 de la tarde del día 18 de diciembre. Pero ¿para quién viene a esa hora? ¿Para quién? Porque a mí me pillará durmiendo y al otro lo encontrará trabajando. Por lo tanto, el día y la hora, por cuestiones lógicas, es imposible decir cuándo. Ahora, tampoco podemos decir el año. Jamás en la vida se me ocurriría a mí, y menos a estas alturas de mi vida, echarme tierra encima y decir en público, creo que el Señor viene en el 2025. ¿Se imaginan ustedes mañana las cosas que van a salir ahí en internet? Esas radios van a decir, quíteme a este señor, o a lo mejor me llaman los brujos, vete tú a saber, ¿no? Es decir, eso de la fecha es lo menos que nos tiene que preocupar. Ahora bien, sí podemos saber por las señales si queda mucho o queda poco tiempo. Yo siempre digo que cuando uno va en una ruta, cuando uno va en una carretera, ¿verdad? O incluso cuando uno va en el avión, que te ponen una pantalla delante y ves el avioncito, ¿no? Ves el avioncito, faltan no sé cuántas millas, vamos a tantos pies de altura, ¿verdad? Por las señales podemos saber si yo voy en dirección a Honduras, por el camino me dirá si estoy cerca, si estoy lejos, si hay un cruce, si hay un stop o lo que sea. El Señor no nos ha dejado fechas, pero sí nos ha dejado señales. E interpretando las señales, usted puede saber si falta mucho o falta poco. Mi opinión personal es que falta muy poco tiempo. Yo no creo que la iglesia en este mundo va a estar 2000 años más. Sinceramente no lo creo. Yo vivo con la expectativa incluso de que yo voy a ser arrebatado, porque no me hace mucha ilusión que me entierren, No me hace mucha gracia que me tiren tierra encima. Entonces yo vivo con la expectativa de que, bueno, yo pasaré por un periodo complicado de la historia, pero una generación de creyentes va a ser arrebatada, ¿sí o no, hermano? Alguien va a ser arrebatado. Cuando el Señor venga a arrebatar la iglesia, habrá mucha gente viva. Y bueno, yo espero estar ahí. Y así, yo le decía a mi madre ya murió hace poquito, ¿no?
Yo le decía a mi madre, mamá, ¿para qué estás pagando el seguro ese? No sé si aquí existe eso, pero en Europa la gente paga todos los meses un seguro para que cuando te mueras la caja esté pagada, las flores, donde te meten, el nicho, el carro que te llevan, ¿verdad? Y yo le decía, ¿para qué estás pagando eso si yo no me voy a morir? Dice, ¿pero cómo que no te vas a morir? Y nunca me hizo caso. Y estuvo, es decir, mi madre pagó 50 cajas, pagó durante toda mi vida. Si esa caja está ya más que pagada, hermano, ¿sabes? Me la van a hacer de oro la caja. No sé si contesté porque me fui por otro lado, no sé ni lo que dije. Perdón. Pastor, en la gran tribulación se convertirán millones de personas. Sí. Entonces el Espíritu Santo estará convenciendo de pecado. Mi pregunta es, ¿el Espíritu Santo estará durante toda la tribulación? ¿Cuál es la cita bíblica que constata esto? ¿Cómo se complica a la gente la vida, De verdad, Es que yo digo, pero vamos a ver, ¿quién es el que convence al pecador de pecado? ¿El pastor? El que convence de pecado, de justicia y de juicio, dijo el Señor, será el Espíritu. Yo me voy, pero os enviaré el Consolador para que esté con vosotros para siempre. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él os recordará todo lo que os he enseñado. Él me glorificará a mí. Y cuando Él venga, convencerá al mundo, dice, de justicia, de pecado y de juicio. Si hay millones de personas que se convierten durante la gran tribulación, ¿quién convenció a esa gente de pecado? ¿Quién los llevó al arrepentimiento? Si va a ser un tiempo durísimo, un tiempo de persecución, de matanza, de cataclismo, de todo. ¿Quién convenció a esa gente de pecado? El Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo en ningún momento es retirado de la tierra, y menos en la gran tribulación. Pero hermano, vamos a ver, sentido común, que a veces es el sentido menos común de todo, ¿no? Si hoy en día hay gente endurecida que no se quieren convertir al Señor, con lo fácil que es convertirse al Señor, ¿creen ustedes que a los pecadores les resultará mucho más cómodo y más fácil convertirse en el período más terrible de la historia de la humanidad? Imposible. Como Dios no haga una obra, no hay nadie que se convirtiera en aquel tiempo. Por lo tanto, la gente se convierte durante la gran tribulación, como dice la Biblia, porque el Espíritu Santo en ningún momento es retirado de la tierra. ¿Quién dijo que el Espíritu Santo se va? ¿Y a dónde se va? Pero no es omnipresente el Espíritu de Dios. Por lo tanto, eso de que el Espíritu es retirado de la tierra, eso es algo que nos enseñaron, a mí me lo enseñaron, pero nunca me lo pudieron demostrar. Perdón. ¿Estoy bien? Okay. Una más, venga, va. Según Mateo 20:16, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, ¿el ser escogido ya no depende de mí? Nada depende de mí, hermano. Nada depende, ni llamado, ni escogido, ni pastor, ni nada depende de mí. ¿Quién me hizo a mi pastor? A mí me escogió. Mire, yo le decía hoy a unos hermanos, digo, ¿tú sabes por qué me hizo a mí el Señor pastor? Claro, ya enseguida alguno dice, Señor, vamos a ser realistas. Yo creo que a mí el Señor de verdad, ¿saben? Me hizo pastor porque como yo no viví toda esa etapa de toda esa penidera, esos malos testimonios, porque si yo hubiera visto todo eso que lamentablemente muchos de ustedes han visto, yo probablemente hubiera regresado al mundo. Porque yo voy a la iglesia y veo ese relajo, y veo ese pide y dame, y no sé qué, y pacta por aquí, dame dinero, y no sé qué, y la madre. Yo digo, este está como una cabra, este está loco, cojo y me voy al mundo. Entonces, para el Señor protegerme, me dijo, mira, yo lo voy a hacer a este pastor jovencito, para salvarlo de todo esto, para que no se nos vuelva atrás. Nosotros no hemos escogido nada. Cuando decimos, dale una oportunidad al Señor, ¿qué le vas a dar tú a Dios? Tú no le vas a dar a Dios nada, mi hermano. Es el Señor el que nos escoge. Es el Señor el que nos limpia. Es el Señor el que nos pone donde tenemos que estar o donde no tenemos que estar. Nada parte de nosotros. Todo parte del Señor y todo termina en el Señor. Sin Él no podemos hacer nada, dice la Biblia. Por lo tanto, si soy llamado, si soy escogido, bueno, mire hermano, yo me siento llamado, yo me siento escogido, porque todos hemos sido llamados, ¿o no? Y todos hemos sido escogidos. Porque hoy parece que, bueno, este fue llamado, pero no fue escogido. Y es que el escogido no fue llamado y el llamado no fue escogido.
Son palabras sinónimas, es prácticamente lo mismo, dicho de diferentes formas. Otra cosa es que te llame al ministerio, eso es otra cosa. Pero todos los cristianos, todos los hermanos han sido llamados y escogidos. ¿No dice la Biblia? Nosotros que antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién no puede decir, yo he sido llamado y yo he sido escogido por el Señor? Gloria a Dios, todos nosotros. Amén. Hermanos queridos, para que en este momento el Señor rompa cadenas y ataduras espirituales y traiga sanidad a los cuerpos enfermos y libertad a los oprimidos por el diablo, y saque de la opresión al que hasta el día de hoy ha sido oprimido y atormentado. Señor mi Dios, creador del cielo y de la tierra, ahora, Padre Santo, yo te pido, Dios mío, después de haber participado de este pan y de este vino, después de haber recordado tu muerte y tu resurrección y tu pronta venida, extiende tu mano ahora, Padre Santo. Extiende tu mano ahora sobre toda dolencia y sobre toda enfermedad entre nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, sé sano en esta mañana, mi querido hermano y amigo. Recibe en el nombre de Jesús la sanidad que tanto necesitas y anhelas. Oh Dios mío, para ti no hay nada imposible. Glorifica tu nombre ahora en medio de tu amada iglesia. Levanta a los caídos, fortalece a los débiles, saca de prisiones de oscuridad a almas atormentadas por el maligno, y que seamos libres, libres en el nombre de Jesús, para honrar y glorificar tu santo y precioso nombre. Gracias, Señor, por el soplo de tu Espíritu Santo en este lugar. Santo es el nombre del Señor Jesús, aleluya. Glorificamos el nombre del Señor Jesús. Levantamos en alto el nombre, sobre todo nombre, de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Recibe la gloria, recibe la alabanza. Trae sanidad a los hermanos ahora. Sean sanos, hermanos. Sean sanos, hermanas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, reprendemos toda obra del enemigo en el nombre tuyo, Señor, y recibimos tu sanidad, tu libertad. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Jesús, dígame conmigo. Gracias. Gracias. Vamos. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Fuerte, iglesia, vamos. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Muévete, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Y gracias. Y gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, te ganaste al morir. Tengo entrada del trono, puedo entrar confiadamente ante ti, para darte las gracias. Y gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
Señor Jesús. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y no solamente la salvación ha limpiado todos y cada uno de nuestros pecados y nos ha hecho libres y ha anotado nuestros nombres en el libro de la vida, y nuestra relación vertical otra vez funciona, sino que horizontalmente miren todos los hermanos que somos. Dese la vuelta y mire a su familia, mira a los santos redimidos por la sangre de Cristo. Mire cuántos hermanos que no conocía ha logrado conocer en estos días. Miren qué amor ha reinado estos días en este lugar. Hermanos que vienen del Salvador, hermanos que han venido de Costa Rica, hermanos que han venido de Honduras, hermanos que han venido de muchas partes del mundo, de diferentes iglesias, de diferentes denominaciones, pero aquí no le hemos dado culto a ninguna iglesia ni a ningún hombre. Hemos enseñado al mundo que hermanos de diferentes nacionalidades y creyentes de diferentes denominaciones hemos sido capaces de unirnos en el amor de Cristo para darle toda la honra y toda la gloria solamente al que vive por los siglos de los siglos, al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Fuertes aplausos a nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Vamos! Y gracias, Santo. Gracias, mi Señor Jesús. Vamos fuerte, gracias y gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Amén. Hermanos.